Tecnología olvidada por la historia, o borrada. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante que nos hará cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el progreso humano, la tecnología olvidada. ¿Alguna vez te has preguntado si existen inventos asombrosos del pasado que simplemente desaparecieron o que fueron intencionalmente ocultados? Prepárense para un viaje a través del tiempo, explorando 11 puntos clave que nos acercarán a la verdad. Comencemos. 1. El disco de Phaistos, un enigma aún sin descifrar. Este objeto de arcilla cocida, descubierto en Creta en 1908, es uno de los mayores misterios arqueológicos. Data de la Edad de Bronce, alrededor del 1700 a.C., y presenta una serie de símbolos estampados en espiral en ambas caras, lo que lo convierte en uno de los primeros ejemplos conocidos de tipografía. Su propósito y el significado de sus inscripciones han eludido a los expertos durante más de un siglo. Lo intrigante del disco de Phaistos es que no se han encontrado otros objetos similares en la región. Era un prototipo único de una imprenta antigua, o quizás un calendario, un texto religioso o incluso un juego de mesa. Las teorías son muchas, pero ninguna ha sido concluyente. La ausencia de un contexto más amplio y de artefactos comparables solo profundiza el enigma. A pesar de los esfuerzos de innumerables criptógrafos y lingüistas, el disco de Phaistos sigue siendo un jeroglífico mudo. Su existencia nos obliga a considerar la posibilidad de que civilizaciones antiguas poseyeran conocimientos y tecnologías mucho más avanzadas de lo que normalmente se les atribuye, y que gran parte de ellos se perdieron en el tiempo. 2. El mecanismo de Antiquitera, la computadora analógica de la antigüedad. Imagina un dispositivo tan complejo que su existencia en la antigua Grecia, alrededor del 150 a 100 a.C., desafía nuestra comprensión de la ingeniería de la época. El mecanismo de Antiquitera, recuperado de un naufragio en 1901, es precisamente eso, una máquina de engranajes intrincados diseñada para predecir posiciones astronómicas y eclipses solares y lunares con una precisión sorprendente. Este artefacto, a menudo llamado la primera computadora analógica, demuestra un nivel de sofisticación mecánica que no se volvió a ver hasta la relojería europea del siglo XIV. Sus engranajes diferenciales permitían realizar cálculos astronómicos complejos, lo que sugiere un conocimiento avanzado de matemáticas y astronomía en la civilización griega que va más allá de lo que se enseñaba comúnmente. El misterio rodea cómo se construyó esta maravilla y por qué no se encontraron más dispositivos similares. ¿Fue una invención única, un prototipo de algo más grande o simplemente un ejemplo de una tecnología que, por alguna razón, no proliferó? El mecanismo de Antiquitera es un recordatorio palpable de que la historia de la tecnología es mucho más compleja de lo que a menudo imaginamos. 3. El fuego griego, la fórmula secreta que se perdió en las llamas. Durante siglos, el Imperio Bizantino aterrorizó a sus enemigos con una arma naval devastadora, el fuego griego. Esta sustancia incendiaria, lanzada desde sifones especiales, era capaz de arder sobre el agua, lo que la convertía en una herramienta formidable en batallas marítimas y asedios. Su efectividad era tal que su secreto fue celosamente guardado y su fórmula original se ha perdido con el tiempo. Las descripciones históricas hablan de una mezcla pegajosa que se adhería a barcos y estructuras, imposible de apagar con agua. Se especula que contenía nafta, azufre, cal viva y resinas, pero la combinación exacta y los métodos de aplicación que la hacían tan potente siguen siendo un misterio. Su impacto fue tan significativo que contribuyó a la supervivencia del Imperio Bizantino durante siglos. La desaparición de la fórmula del fuego griego es un ejemplo fascinante de cómo el conocimiento tecnológico puede ser borrado. ¿Fue por la muerte de sus creadores, la destrucción de documentos o una decisión consciente de mantener el secreto tan bien que se perdió para siempre? Sea cual sea la razón, nos dejó sin una de las armas más impresionantes de la antigüedad. 4. Las baterías de Bagdad, electricidad en la antigüedad. Descubiertas en Irak en 1938, estas baterías son una serie de vasijas de arcilla que contienen un cilindro de cobre y una varilla de hierro aislados con asfalto. Se estima que datan de hace más de 2000 años, y su configuración es asombrosamente similar a la de una celda galvánica. Esto ha llevado a especular si civilizaciones antiguas, como los partos o sasánidas, poseían un conocimiento rudimentario de la electricidad.
Aunque no hay pruebas definitivas de que se usaran para generar corriente eléctrica para iluminación o maquinaria, una teoría popular sugiere que pudieron haberse empleado para galvanoplastia, es decir, para recubrir objetos con metales preciosos como el oro o la plata. También podrían haber sido utilizadas con fines médicos, como la electroestimulación para aliviar el dolor o incluso en rituales religiosos. Las baterías de Bagdad siguen siendo un objeto de intenso debate y fascinación. Si realmente eran dispositivos eléctricos, entonces nuestra comprensión de la historia de la ciencia y la tecnología podría necesitar una revisión. Nos invitan a imaginar un pasado donde la innovación fue más diversa y sorprendente de lo que se ha registrado en los libros de historia convencionales. 5. El acero de Damasco, una hoja indestructible, un secreto irrecuperable. Durante las cruzadas, los guerreros europeos se encontraron con una leyenda hecha metal, el acero de Damasco. Las espadas forjadas con este material eran famosas por su excepcional dureza, resistencia y un patrón ondulado distintivo en su superficie. Se decía que eran tan afiladas que podían cortar la seda que caía sobre ellas y tan fuertes que no se rompían en el combate. La técnica para fabricar este acero, que se originó en la India y se perfeccionó en el Medio Oriente, implicaba un proceso de fundición y forjado muy específico, utilizando mineral de Woods. La clave estaba en la estructura a nanoescala del metal, con nanotubos de carbono, un concepto que la metalurgia moderna solo ha empezado a comprender. Sin embargo, la invasión mongola y otros factores llevaron a la desaparición de los conocimientos. Hoy en día, a pesar de los avances en la metalurgia moderna, recrear el verdadero acero de Damasco con todas sus propiedades sigue siendo un desafío. Muchos herreros han logrado imitar el patrón, pero las propiedades mecánicas superiores del acero original se han perdido. Esto nos recuerda que incluso el conocimiento más práctico y útil puede desvanecerse si no se transmite y preserva cuidadosamente. 6. La máquina de vapor de Herón de Alejandría, un invento adelantado a su tiempo. Herón de Alejandría, un ingeniero y matemático griego del siglo I después de Cristo, es conocido por sus ingeniosos inventos, y uno de los más notables es la eolípila, a menudo considerada la primera máquina de vapor rudimentaria. Consistía en una esfera hueca montada sobre un eje, con dos boquillas en los lados opuestos. Al calentar agua en una caldera debajo, el vapor escapaba por las boquillas, haciendo girar la esfera. Aunque la eolípila demostraba los principios básicos del motor de reacción y la energía del vapor, no fue utilizada para fines prácticos como propulsar máquinas o vehículos. En cambio, se consideraba más un juguete o una curiosidad de feria, una demostración de principios físicos. Esta falta de aplicación práctica es uno de los puntos clave para entender por qué una invención tan prometedora no se desarrolló más. Si la sociedad romana o griega hubiera reconocido el potencial de esta tecnología y la hubiera aplicado a la industria o el transporte, la revolución industrial podría haber ocurrido milenios antes. La historia de la eolípila nos muestra cómo un invento brillante puede ser olvidado o ignorado por su época, no por falta de capacidad, sino por falta de visión o necesidad inmediata. 7. Las calzadas romanas, un legado de ingeniería que resiste el tiempo. Las calzadas romanas, una vasta red de caminos que se extendía por todo el imperio, son un testimonio de la avanzada ingeniería y organización de la antigua Roma. Construidas con varias capas de piedra, grava y arena, con un sistema de drenaje eficaz, estas carreteras eran sorprendentemente duraderas y permitieron un rápido movimiento de tropas, bienes y comunicaciones. Lo que es verdaderamente notable es que muchas de estas calzadas, construidas hace más de 2000 años, todavía están en uso hoy en día, o al menos sus cimientos originales. Esto contrasta fuertemente con la durabilidad de muchas carreteras modernas. Los romanos dominaban la topografía, la selección de materiales y las técnicas de construcción de una manera que pocas civilizaciones han igualado. Aunque la tecnología de construcción de carreteras ha evolucionado, la ingeniería romana sentó muchas bases. La pérdida de este conocimiento no fue una desaparición total, sino una disminución en la escala y la calidad de la construcción de infraestructuras después de la caída del Imperio Romano. Es un recordatorio de cómo las sociedades pueden perder la capacidad de replicar logros tecnológicos cuando las condiciones políticas y económicas cambian. 8. Los puentes de arco de piedra chinos, dominio de la ingeniería estructural.
Mientras que en Occidente los romanos eran maestros constructores, en el este, los chinos también estaban haciendo maravillas de la ingeniería. Los puentes de arco de piedra chinos, como el famoso puente de Xiaochou, siglo VII d.C., son ejemplos impresionantes de ingenio estructural. A diferencia de los arcos romanos de medio punto, los chinos desarrollaron arcos segmentados y abiertos, que requerían menos material y eran más ligeros y resistentes. La técnica de construir arcos con segmentos más planos y con aberturas adicionales para reducir el peso y permitir el paso de inundaciones era una innovación notable. Estos puentes eran increíblemente estables y duraderos, y muchos de ellos han resistido terremotos y el paso de los siglos, un testimonio de la maestría de los ingenieros chinos en la gestión de fuerzas y pesos. La pérdida de esta tecnología no fue un olvido, sino más bien que su difusión fuera de China fue limitada. El conocimiento y las técnicas se transmitieron de generación en generación dentro de la propia cultura. Es un ejemplo de cómo el avance tecnológico puede ser localizado y no siempre globalmente reconocido o adoptado, lo que lleva a un olvido relativo en otras partes del mundo. 9. Las máquinas voladoras de Leonardo da Vinci, sueños de vuelo olvidados por su época. Leonardo da Vinci, el genio renacentista, no solo fue un artista, sino también un brillante inventor. Entre sus cuadernos se encuentran diseños detallados de máquinas voladoras, desde un ornitóptero, una máquina que aletea como un pájaro, hasta un prototipo de helicóptero. Sus diseños eran increíblemente visionarios y se basaban en la observación de la naturaleza y principios aerodinámicos avanzados para su época. Sin embargo, estos diseños nunca se construyeron ni se probaron a gran escala en su tiempo. La tecnología de materiales, las fuentes de energía y la capacidad de fabricación de la época simplemente no estaban a la altura de sus ambiciones. Sus ideas quedaron plasmadas en papel, esperando que el mundo las alcanzara siglos después. La olvidada tecnología de Leonardo no fue tanto un borrado como una incubación. Sus ideas eran demasiado avanzadas para su tiempo y solo resurgirían y serían comprendidas plenamente con los avances tecnológicos posteriores. Es un recordatorio de que la genialidad a menudo se adelanta a su época y que el contexto tecnológico y social es crucial para la adopción y el desarrollo de nuevas ideas. 10. Los secretos de la cristalización maya, el arte perdido de la obsidiana. La civilización maya, famosa por su avanzada astronomía y sus impresionantes pirámides, también poseía un conocimiento increíble en el trabajo de la obsidiana. Esta roca volcánica, extremadamente afilada cuando se fractura, era utilizada por los mayas para crear herramientas, armas y objetos rituales. Se cree que desarrollaron técnicas de cristalización o endurecimiento de la obsidiana que les permitían crear filos aún más duraderos y precisos. Aunque la obsidiana por sí misma es un material natural, se especula que los mayas empleaban métodos de calentamiento y enfriamiento controlados para alterar su estructura a nivel microscópico, mejorando sus propiedades. Las cuchillas de obsidiana maya eran tan finas y afiladas que se dice que eran superiores a muchos bisturís de metal. Con la caída de la civilización maya y la llegada de los conquistadores españoles, gran parte de este conocimiento se perdió. Las técnicas exactas de cristalización de la obsidiana no se transmitieron completamente a las generaciones posteriores o se dejaron de lado en favor de las herramientas de metal traídas por los europeos. Es un ejemplo trágico de cómo la conquista y la descolonización pueden borrar conocimientos ancestrales. 11. La Atlántida y otras civilizaciones perdidas, mitos o advertencias. Finalmente, no podemos hablar de tecnología olvidada sin mencionar las leyendas de civilizaciones perdidas como la Atlántida. Aunque a menudo se consideran mitos, estas historias plantean una pregunta intrigante. ¿Y si existieron sociedades con tecnologías avanzadas que desaparecieron por completo, quizás debido a catástrofes naturales o autodestrucción? Las descripciones de la Atlántida, aunque fantásticas, hablan de una sociedad con un conocimiento tecnológico y arquitectónico superior. Si bien no hay pruebas arqueológicas definitivas de su existencia, la persistencia de estas leyendas a lo largo de la historia nos hace reflexionar. ¿Son solo cuentos o son ecos distantes de verdades perdidas, advertencias sobre la fragilidad de la civilización y el conocimiento?
Sea cual sea la verdad detrás de estas leyendas, nos sirven como un poderoso recordatorio de que la historia no es lineal y que el progreso no siempre es constante. Las tecnologías pueden surgir y desaparecer, y el conocimiento puede ser borrado por muchos factores: catástrofes, guerras, negligencia o incluso la intencionalidad de unos pocos. La búsqueda de la tecnología olvidada es, en última instancia, una búsqueda de nuestra propia historia y de las lecciones que podemos aprender del pasado. Y hasta aquí nuestro viaje por la tecnología olvidada. Como pueden ver, la historia está llena de enigmas y preguntas sin respuesta. ¿Cuál de estas tecnologías te pareció más fascinante? ¿Crees que hay más inventos perdidos esperando ser descubiertos? Déjame tus comentarios abajo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. Hasta la próxima.